Saludos a todos. En el siguiente video se realizará una explicación rápida y sencilla para la puesta a punto y pruebas de calibración previa al uso del ventilador mecánico Hamilton G5. Indicar de que no existe ningún conflicto de interés ni tampoco se ha recibido ningún tipo de financiamiento para la realización de este video. El propósito no es otro que permitir una comprensión rápida al personal médico de enfermería o terapia respiratoria nuevos en el área o que no están familiarizados con este tipo de equipos para una fácil comprensión de los pasos a seguir previo a la utilización del mismo. Las instrucciones van a ser dadas o van a servir para los ventiladores Hamilton G5 y C2. Dentro de los insumos a utilizar está el circuito desechable para ventilación mecánica, pudiendo existir de estos tres tipos. Son circuitos universales para diferentes tipos de ventiladores mecánicos. El sensor de flujo, que puede ser desechable o reutilizable, que puede ser autoclavable, y la válvula expiratoria. Se sugiere utilizar igualmente unos guantes quirúrgicos estériles. Como se aprecia en la gráfica, los insumos que comprenden el circuito reutilizable, la válvula expiratoria, los guantes. Lo siguiente que se va a tomar en cuenta son la parte de la toma de gases, el oxígeno, que es el de color verde, y del aire comprimido, que es el de color amarillo. Indicar de que en esta fotografía igual consta una toma al vacío. La instalación, como se ve en la gráfica, que amerita una cierta presión, y lo que vamos a apreciar para el encendido y apagado del ventilador mecánico consta de un botón posterior que va a tener una seguridad para evitar apagados accidentales. Con relación a la colocación de los circuitos, deben ser colocados como se ve en la gráfica. Uno de los componentes importantes es la colocación de esta válvula expiratoria. Indicar de que existe este tipo de ranura con una saliente dentro de la parte plástica transparente, o este componente anaranjado con la parte metálica mirando hacia la parte de arriba. Con un ligero movimiento va a permitir el acople de forma satisfactoria, y esto debemos verificar que no exista ninguna fuga. De esto depende el correcto funcionamiento del ventilador mecánico. Entonces tiene un componente inspiratorio y una válvula y un componente expiratorio con este tipo de circuito. Este es un componente importante que se le llama nariz o un filtro higroscópico, pudiendo existir en el mercado tipo bacterianos o virales incluso, de acuerdo al fabricante. Lo siguiente que se va a instalar es el componente del sensor de flujo, que ofrece datos muy valiosos en lo que es la vía aérea. El ventilador mecánico tiene este componente de orientar la colocación del mismo. En el lugar del paciente vamos a colocar este tubo azul que va en la instalación o en el conector azul a su vez, con una ligera presión para que quede correctamente instalado, y el tubo transparente a su vez irá en el conector plateado o plata. Igualmente debe ejercerse una ligera presión para la correcta instalación. Lo siguiente que se va a incorporar al sensor de flujo, al circuito. Este sensor va antes del filtro higroscópico o nariz, y se terminaría la colocación del circuito con el pulmón. Lo siguiente que se va a realizar es con relación a la parte de la programación inicial, indicando que este ventilador puede servir tanto para niños, para adultos, incluso hasta neonatos. Es importante saber si estamos frente a un paciente hombre o mujer para seleccionar los parámetros iniciales. Un dato muy importante a tener en cuenta es conocer la talla del paciente.
que a su vez va a servir para que el ventilador automáticamente calcule el peso ideal, que son los parámetros para la ventilación mecánica. Lo siguiente, vamos a elegir el modo. Vamos a escoger el primer modo a manera de ejemplo con la programación del mismo. Vamos a escoger una frecuencia respiratoria de 14, una presión control de 18, una PIP en 5, y siempre al inicio de la ventilación mecánica comenzaremos con una FiO2 de 1 o 100% de oxígeno, dentro de otras calibraciones que estarían ya de acuerdo a la condición del paciente y a criterio del médico tratante. Siempre aceptamos todos estos cambios. Lo siguiente a realizar es respecto a la configuración de las pruebas de calibración. Ingresamos por sistema. Lo siguiente que vamos a dar clic en las pruebas de calibración y tenemos dos componentes a calibrar. Por un lado, el sensor de flujo, que simplemente vamos a seguir las instrucciones que nos da la pantalla. Indica desconecte al paciente. Entonces vamos a desconectar tanto el pulmón cuanto el filtro higroscópico. Y atentos al mensaje. Indica invierta el sensor de flujo. Como se ve en la gráfica, es la forma correcta de invertir. Y debemos esperar el siguiente mensaje. Lo que indica la pantalla es calibración en proceso. Se está utilizando el tiempo real de calibración para que el mismo oriente al momento de que ustedes puedan realizar su propia calibración del equipo. El siguiente mensaje invierte el sensor de flujo, es decir, va a volver a la condición inicial. Existirá una barra que va a indicar la progresión de la calibración y vamos a apreciar la salida del aire con diferente tipo de presión. Terminado el proceso, saldrá un mensaje de sensor de flujo calibrado y esto a su vez se respaldará de una fecha y hora de cuándo fue calibrado. Lo siguiente a calibrar es la estanqueidad y seguimos las instrucciones. Hermetiza el circuito. Entonces podemos hacerlo de las dos formas que se está viendo en la gráfica. Importante la utilización de guantes quirúrgicos estériles. Indicar de que ese es parte del circuito que va a tomar contacto directamente con el paciente. Esta calibración es más rápida y muestra la imagen de circuito del paciente que está estanco, es decir, no existe ninguna fuga. Completadas estas dos calibraciones, estaríamos listos para empezar la ventilación mecánica. Nada más recordar los parámetros programados de manera inicial que constan en el lado derecho: frecuencia respiratoria de 14, presión control de 18, PIB de 5 y 100% de oxígeno. En cambio, en la parte izquierda de la pantalla son los parámetros medidos en el paciente. Inicialmente con un volumen minuto, un volumen tidal, la presión pico, la presión media y finalmente la frecuencia respiratoria. Por último, vamos a utilizar la opción de standby. Como vemos, ya nos cicla el ventilador y el apagado se lo realiza con el botón posterior.